It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. Hello dear, bienvenida querida Kouhai a un nuevo episodio de Fujoshi Senpai. Yo súper feliz porque hoy te traigo una de las historias que más me gusta en el mundo mundial. Creo que me la he leído como 5 veces y es el primer manhua. Ya sabes que pronuncio súper mal, no sé si se dice manhua, manhua, ¿cómo se dice? Pero es el manga chino. Ay, chino, literalmente chino. Bien, pues este es mi manhua favorito. Pese a decir que intenté leer otros manhwas más adelante, ya época moderna, y han sido horribles, terribles, pésimos, o sea, no he podido terminar ni un solo manhwa. Hay creo que 2 y son BL, o sea, son Boys Love, que me gustan. Todos los demás, los que tengan que ver con género Josei o Shoujo, son horribles. Si tienen alguno que les guste y me digan, Gaby, este está buenísimo, ya saben, su senpai está súper abierta a las recomendaciones. Pero en general los que he leído son Vamos a hablar de ellos el día de hoy, pero más que nada vamos a hablar de The One. The One es un manhua escrito por Nikki Lee, se llama la autora, y es del año 2006. Mira, técnicamente no es muy viejo, o sea, cuando yo hablo de mangas viejos, yo me imagino una cosa así como 1990 y algo, pero ya tomando en cuenta que estamos en el 2019, The One ya es un poquito viejito, es decir, no está en la era de actual, en la era de hoy, en lo que está de moda. Entonces, bueno, eso ya da un parteaguas muy bueno de la historia en primera, porque a pesar de que es un manhua, todavía no era un webcomic. Recordemos que los webcomics, como los que estamos viendo hoy en día en plataformas y que se están traduciendo por todos lados, que son a color, son cómics muy modernos, son cómics que han surgido en la red y que se venden en la red, son hechos para leer así como en scroll, ¿no? Voy a hacer un episodio donde voy a hablar sobre esto también. Ya también te cuento en un pequeño paréntesis que vamos a empezar a tener calendarizados qué episodios van cada 15 días para que así tú puedas saber más o menos de qué vamos a hablar dentro de 2 semanas y como que te prepares, o si quieres me mandes un mensaje con tu opinión, o si quieres participar en el podcast, ya sabes que puedes mandarme una nota de audio y la puedo incluir en el podcast para que tu voz hermosa y melodiosa suene en este programa y nos compartas tu opinión. El link lo vas a tener en la descripción de este episodio, como siempre. Bien, entonces, entre esas sugerencias que tengo para temas, hay uno que surgió el otro día en un grupo de Facebook que decía: ¿prefieren el manhua o el manga por el color y por la fácil lectura online y no les cuesta trabajo regresar al blanco y negro a 2 páginas del manga? Y se abrió un debate muy interesante ahí en redes sociales, y ya saben que ahí los debates me encantan, entonces me gustaría compartirles mi opinión sobre el tema de las lecturas online, el color, el scroll y la lectura tradicional que viene de Japón de tinta blanco y negro, obviamente, a página doble y para tener como en un tomo en tu estante, ¿no? Entonces, pues ya hablaremos de eso en la siguiente emisión. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de un Josei. Ya sé que aquí recordemos que casi hablamos siempre de yaoi, pero en el título de este podcast también menciono que hablamos de shoujo, Josei y seinen. Y ya me hace falta traer temas de seinen, por cierto. Pero bueno, vamos ahorita con el Josei. ¿Qué tienes que saber de The One antes de que empecemos este episodio? Por si no lo has leído y quieres leerlo y no quieres tener ningún spoiler, porque yo ahorita te voy a contar como 1000 spoilers aquí. O sea, te voy a hablar de toda la historia, lo que significa que nos vamos a chutar un buen rato hablando de este manhua, y que si tú puedes sería ideal que fueras a leerlo previamente. Son 111 episodios, si no me falla la memoria. Yo creo que sí te vas a tardar unos 2 o 3 días leyendo así como a una velocidad media de persona normal, medio madrugando, medio trasnochando, pero más o menos en 2 o 3 días te lo acabas. Son 109 episodios y la historia va a girar en torno a Lele. A ver, ya saben que yo me gusta mucho diferenciar estos rollos de los géneros, sobre si es una historia romántica o es una historia dramática o es una historia de qué género. Técnicamente la historia va de cómo Lele quiere ser modelo. ¿Okay? Lele es una chica muy joven, 17 años, que nació en el mundo o en la industria de la moda, porque su mamá y su papá eran ambos modelos, y la mamá encima de todo era una de las modelos más importantes de Taiwán. La historia se va a desarrollar en Taiwán, en Nueva York, en España, vamos a ir por muchos países, por cierto.
El caso es que Lele odiaba todo el rollo de la moda porque la veía como muy superficial y encima su tía se dedicó a la moda, pero en la parte de manager de modelos, ¿no? O sea, ella tiene una pequeña industria de modelos y entonces la hacía modelar desde muy chiquita, ¿no? Lele pierde a sus padres cuando nace, tiene muy pocos años, cuando sus padres se accidentan en un avión, se desploma y pues petan, o sea, mueren. Y dejan a Lele con la abuela. Entonces la abuela va a criar a Lele desde que es chiquita y la tía la va a intentar meter al mundo de la moda, pero no tiene como mucho éxito y acaba haciendo todo lo contrario porque Lele termina odiando la industria de la moda, ¿no? Hasta que, y por eso es que yo creo que esta historia es más de corte romántico más que de corte vivencial, en vez de ver el ascenso, o sea, sí vamos a ver el ascenso de Lele en el mundo del modelaje, lo que realmente detona la búsqueda de ser modelo es un póster. Sí, o sea, yo cuando empecé con esto fue como, no me convences, pero ok, dime más, Lele. Lele resulta que un día leyendo una revista se encuentra con un póster de una sesión de fotografías que se le hizo a Angus Lanson, que es un modelo estadounidense, un modelo americano, ¿no? Y la escena a ella la impacta muchísimo, o sea, desde que ve al tipo en esa pose que tiene, como si fuera un águila, siempre la compara con un águila durante toda la historia. Siempre cree que el tipo está como muy solo y le encantaría conocer a su ídolo, ¿no? O sea, ella decide entrar al mundo de la moda para conocer al tipo del póster, que, repito, se llama Angus Lanson, según ella, ¿no? Y que tiene unos profundos ojos grises, ¿no? Y la tipo está súper enamorada de su póster. Bien, entonces, en la primera ocasión en la que se va a modelar, la tía la ayuda, se supone, la manda a una sesión de fotografías, pero no le explica absolutamente nada. Y arrastran a Lele por el piso, o sea, no se había maquillado bien, no había ido preparada, la destrozan en la sesión y ella va como muy enojada caminando hacia su casa, voy a comprar unas mandarinas para llorar en su habitación, yo me imagino. Cuando le habla a la tía le explica que a pesar de que son familia y todo, y que ella va a estarla cuidando de alguna manera, no puede subestimar la industria de la moda, porque es súper demandante, es una industria que le exige demasiado y que tiene que estar como preparadísima porque la van a despedazar si se lo permiten, ¿no? Entonces, ya, le cuelga el teléfono, va muy enojada, se tropieza y cae a los pies de un vagabundo. Cae a los pies de un tipo que está dormido en una banca con periódicos encima, ¿no? De que se ve que estuvo ahí quién sabe cuántas noches. Y el tipo recoge la mandarina y se la come. Entonces Lele se enoja con él porque le dice que cómo se atreve a comerse su mandarina. Y entonces de alguna manera empiezan a conversar, ¿no? Entonces en la conversación él se ríe de ella, él se burla de ella porque está intentando ser modelo y que le dice que le hace falta muchísimo camino, ¿no? Encima ella solamente tiene 17 años en esta historia, recordemos. Bueno, pues este encuentro, digamos que va también a marcar la historia de Lele. Este es el punto de inflexión en su vida, porque si bien Lele está enamorada del tipo del póster, de el famoso, guapísimo, adorado y excitante Angus Lanson, la verdad es que en su vida va a acabar influyendo, es que esto es spoiler, muchísimo más el chico del banco, el hombre vagabundo que estaba ahí ese día en el que ella cayó a las bruces y dejó rodar su mandarina. Para no hacerte el cuento largo, porque esto no es spoiler como tal, el chico que está sentado en esa banca es uno de los agentes de modelos, uno de los coreógrafos de pasarelas más importantes de Nueva York, ¿ok? Y es un tipo extremadamente sabroso, porque resulta que es el hermano gemelo. Sí, esta historia va de gemelos. Es el hermano gemelo de Angus Lanson, el tipo del que Lele está enamorada en el póster, ¿ok? Entonces, aquí se le abre a Lele una puerta muy grande, muy grande. Muy bien, vamos a empezar a hablar de la historia. Voy a meter la cortinilla porque también quiero hablar un poquito sobre los manjuas que han sido decepciones en esta vida, en esta y en la otra, y que tengo que decirlo, pero bueno. Te dejo con la cortinilla. Si no has visto The One, no has leído The One, ve a leerlo. La autora es Nikki Lee. Tiene otro manga que se llama The Wild West, algo de West. ¿De Will West? No, esa es una película de Will Smith. Algo sobre salvaje no sé qué. Después te dejo el nombre en la descripción de este video, de este podcast. Esa historia va de rock and roll,
va de un grupo de música. Y también está en Tu Manga Online, ya saben, todo lo que yo leo normalmente lo leo en Tu Manga Online. En caso de que esté en algún grupo de Facebook también se los comento por cualquier cosa, pero casi siempre recomiendo mangas que estén en Tu Manga Online para que sea más fácil que accedan a ellos. Igual si ustedes me buscan en Tu Manga Online, como Gaby Senpai, van a encontrar mi perfil, donde tengo un montón de listas de mangas, entre mis romances favoritos y mangas favoritos está The One, por cierto. Entonces, si también me quieren dar follow ahí a mis listas en Tu Manga Online, son bienvenidas, ya lo saben. Ahora sí, vamos a empezar. Y un saludo rápido y fugaz a Paula PCL. Muchas gracias, linda, por estar escuchando el podcast y por seguirme en mis redes sociales. Un abrazo y nos seguimos. Ahora sí, bim, bim, vamos. And how careless we be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me. Muy bien, regresemos un minuto a hablar sobre manhwas. Bueno, resulta que los manhwas chinos empezaron a explotarse hace muchos años, igual que el cómic manhwa, el cómic coreano, y ambos seguían la misma estética que el manga japonés. Tenían diferencias artísticas, obviamente, y más que nada por las autoras, pero ambos países empezaron a dar sus pinitos, digámoslo por ahí del 2005, con sus propios mangas y manhwas. El caso es que yo de manhwas hasta esos años, recordamos que yo leo manga desde el 2009 más o menos, no es cierto, 2006 más o menos. El manhwa no sabías ni que existía, ¿ok? Para ti China no hacía otra cosa más que películas de cultivación. Entonces, o sea, películas con Bruce Lee. Entonces, no era como algo común que supieses que existían manhwas o mangas chinos. También lo mismo pasaba con Corea. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo ver actualmente cómo el boom por el webcomic, los cómics que hablábamos que son diseñados para web, tuvieron como el super boom. O sea, un día yo empecé a entrar a Tu Manga Online y de repente eran como 1000 pinches mangas ahí chinos. Casi todos de género romántico o género shonen, ¿no? O sea, hay unos shonens que hasta donde sé son muy buenos, o sea, mucha gente les gusta. Y tiene como este rollo de arte marcial, lo cual es muy de chinos, la verdad. O sea, mientras Corea tiene el taekwondo y Japón tiene el karate, la verdad es que creo que el país que más ha explotado su rollo físico, es decir, sus artes marciales, ha sido China. Las películas de China, casi todos asociamos los chinos a las artes marciales. Y lo mismo sucedía con los mangas o manhwas de acción. Entonces, hasta donde yo sabía, o hasta donde sé actualmente, hay muchos manhwas que la gente los aprecia muchísimo en el género de acción, ¿no? Y entiendo hasta que están súper bien dibujados. He visto las portadas, pero francamente no me he puesto a leerlos. Ahora, ahí sí hay una gran diferencia con los manhwas de romance chinos. Yo intenté leer varios manhwas, pero te lo juro, o sea, no fue como que uno o dos, no. Yo creo que fácil estaba siguiendo 20 manhwas y los 20 los terminé abandonando, ¿ok? Porque eran terribles. A ver, hay 3 cosas que eran terribles en los manhwas para mí y que son de suma importancia. A ver, primerísimo, el dibujo, ¿ok? El dibujo se ve que son chicas que me imagino que son amateurs y trabajan con una tableta Wacom, o sea, estas tabletas para hacer dibujo digital, ¿no? Entonces trabajan sobre esas tabletas y carecen totalmente de la formación que carecen los mangakas para los paneles, ¿no? O sea, de repente veías escenas que no tenían ningún sentido, pero te juro, ningún sentido. Y yo era capaz de soportar eso, de tolerar eso. Yo he visto mangas que tienen dibujos que no me agradan y que a veces me cuesta trabajo acostumbrarme al dibujo, pero los puedo ver si la historia vale la pena. Eso me sucedió cuando empecé a leer seinen. Pero por el amor de Dios, el segundo problema con estas historias manhwas, shoujos, es el guión. Hijos de Dios, o sea, el guión es malo, la historia es mala, ¿ok? Las historias van muchísimo, tienen como, no sé si la gente que traduce las historias solamente traduce estas historias, que también hay una situación ahí con los scans y los fansubs que eligen cuáles son las más populares y traen esas,
y de repente pues traen el mismo tipo, el mismo género y de repente es como, ¿de verdad no hay otra cosa aparte de esto? ¿O solamente tú me traes esto como fansub? Y el caso es que había un plot que yo ya tenía las tripas revueltas, que se trata de chica conoce a chico y el chico es el hombre más poderoso de Taiwán o de Hong Kong. No te imaginas cuántas veces, pero cuántas veces en esos 20 mangas leí que la protagonista se involucraba con el hombre más fuerte o más poderoso de Hong Kong o de Taiwán. Yo creo que fácil ahorita me vienen a la mente 6. Y estoy hablando de 20 y ya ni me acuerdo cuáles sean. Pero casi todos tenían la misma estructura. Chica conoce a chico y es el tipo más poderoso de Taiwán. ¿Qué traen con el hombre más poderoso de Taiwán? O sea, les juro. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la sociedad china que necesitan que el protagonista sea el hombre más poderoso de Taiwán? O sea, yo entiendo que el plot nos encante cuando hablamos de hombres poderosos. O sea, lo entiendo. Me agrada, por ejemplo, no sé, Happy Mary, Hokuto es un tipo empresario, modelo a seguir, todo este rollo, y evidentemente eso agrada a la gente, porque las mujeres nos gusta de cierta manera que el hombre nos dé seguridad, y la seguridad económica, pues oye, nadie te la niega, o sea, gracias, no te voy a decir que no, ¿sabes? Pero necesariamente tiene que ser el tipo más poderoso de Taiwán, hoy, de verdad. Muy bien, y el tercer punto, que es inadmisible, imperdonable, escabroso, horrible, es que todas las historias, casi, o sea, estoy segura que de las 20, 15 eran de este tipo, los hombres más poderosos de Taiwán son unos hijos de puta, pero unos hijos de puta del tamaño máximo nivel, o sea, explotas, ¿no? Entonces, era como horrible que cada personaje que conocía yo, femenino, tenía que literalmente ser o violada o arrastrada por el tipo, o maltratada o golpeada o escupida por el hombre más poderoso de Taiwán. Y después se va a quedar con él, o sea, es que me parece aberrante, horrible, desastroso. Esto ya lo había comentado en el capítulo o en el episodio sobre la violencia en los BL, en los yaois, porque te contaba, si dos hombres se golpean o en algunos casos incluso hay violaciones o se maltratan físicamente, pues hay como una igualdad de poder. Hay una situación en la que si él le da un golpe y el otro se lo regresa, estamos hablando de que técnicamente están en igual término. Pero aquí, en estas historias donde hay una mujer involucrada, pues físicamente las tipas no son, o sea, la mayoría son hijas de casa, trabajan en el hogar o yo qué sé, y pues físicamente fuertes no son. Entonces no se pueden oponer a la fuerza física de estos hombres. Encima, las tipas suele ser la historia de Cenicienta, la tipa es pobre y el tipo es el hombre más poderoso de Taiwán. Entonces todavía tienes que sumarle la jerarquía social que está por encima de ella. Entonces, son historias que me parecen muy violentas, que me parecen muy poco románticas y que la autora nos va a intentar convencer de que son romance. Qué asco me dan autoras. O sea, totalmente, perdón, pero chao. O sea, no pude seguir ninguna de estas historias. No pude. Eran horribles. Y ya me extenderé de esto en el capítulo de manhua versus manga y versus manga. Ok, ahora sí. Entonces, yo cuando conozco The One, que fue muchísimo antes de ver estas historias, pues me sorprende la diferencia radical, desde mi punto de vista, que existe entre estos plots del hombre más rico de Taiwán, violador, abusivo con mujeres sumisas, o que dizque no son sumisas porque pelean y se enojan y gritan, pero al final ahí están, o sea, que para mí sumisas sí son, a diferencia de la personaje que tenemos en The One, que es Lele, o sea, radicalmente hay un abismo para mí entre esas historias horribles, chafas que existen de manhúas de romance con The One. Muy bien, vamos a extendernos ahora sí en The One y ya recuerda, aquí ya empiezan los spoilers y no me voy a contener con nada. Ok, tienes que haber leído la historia para que entiendas este episodio, porque si no, pues recuerda que aquí lo analizamos, no es que yo te voy a contar paso por paso qué pasó, aunque probablemente sí. A ver, la historia, a pesar de que va del modelaje, y a mí el modelaje me chupa un huevo y nunca me ha interesado, la verdad es que la historia es muy interesante porque vas viendo la lucha de una chica de 17 años por hacerse un hueco en el mundo del modelaje, que es súper competitivo, y cómo va creciendo. Entonces, cuando eres chava, y hasta la fecha, o sea, todas las personas, todas las mujeres principalmente, creo que en algún momento estamos buscando esa aspiración a continuar nuestros estudios o a continuar nuestra vida profesional y que no es fácil, ¿no? Entonces la actitud de Lele te gana de inmediato porque es una chica que tiene mucho coraje, tiene mucha voluntad y no se rinde. O sea, de repente sí la ves derrotada y sí la ves triste y sí la ves amargada. O sea, es un personaje muy completo,
pero a la vez luchando otra vez por ponerse de pie, ensayar hasta que le sangren los pies, sufrir la muerte de la abuela, que fue una parte muy triste, la vez luchando por llegar a lo alto, ¿no? Entonces es maravilloso ver ese camino, ver a un personaje crecer y enfrentarse a sus problemas y verla salir de eso, te da mucha fuerza a ti como lectora, entonces obvio te encariñas con Lele. Pero ahora lo más maravilloso de esta historia es la historia de amor. O sea, francamente, me encanta la parte del modelaje y la parte de la lucha de Lele, pero yo leo ese manga de One, lo leo una y otra vez por la historia de amor. Es de las parejas que más me gusta en este mundo. La pareja está conformada por Lele y Jin o Eros. Vamos a hablar aquí un poquito de matices. ¿Quién es Jin? ¿Quién es Eros? Y porque tiene 2 nombres. Bueno, resulta que esta historia de amor se va a llevar a cabo en varios años, más o menos 10 años de historia, vamos a ver. O sea que no es un romance que en un plis plas se dio, que es algo que detesto en las historias, ya saben, a mí me encanta la cultivación del romance. O sea, que se conozcan, pero que no de inmediato se declaren amor eterno, sino que vayan cultivando ese conocimiento del otro y poco a poco se vayan enamorando. Y eso sí sucede muchísimo en The One. De hecho, es una de las historias más bonitas que he visto porque en efecto te muestra lo que es aceptar al otro con todos los defectos y con toda la parte oscura y cruel que puede tener la otra persona, o sea, la sombra de tu pareja. O sea, es que yo flipo, me encanta. Muy bien. Lele conoce a Eros, bueno, vamos a ocupar el nombre de Eros, que es este vagabundo que te contaba al inicio de la historia. Cuando ella se cae en su primera sesión de modelaje fallida, conoce a un vagabundo. Se hace amigo de este vagabundo, se van a encontrar en más de una ocasión. Pero resulta que este vagabundo es en realidad el hermano gemelo del supermodelo Angus, ¿ok? Del supermodelo Angus Lanson. Resulta que son hermanos gemelos, pero no tienen el mismo apellido, ¿ok? Porque uno fue reconocido por su padre y el otro no. En este caso, nuestro protagonista o coprotagonista, Eros, no fue un hijo reconocido, ¿ok? A pesar de que son gemelos y vienen de la misma mamá y el mismo papá, el tipo no quiso porque no tenía los ojos de él. Mientras que Angus, el modelo, va a tener los ojos de color verde, Eros lo va a tener de color gris. Entonces, para él el señor fue como, este es mi hijo, y el otro no, se parece más a su madre. Entonces, lo abandonó. Por eso es que tienen nombres diferentes y apellidos diferentes. Y ambos tienen un nombre chino. Resulta que su papá es un hombre de Austria o de Suecia, no recuerdo duque de dónde es, pero es de un país europeo. Y la mamá es taiwanesa, la mamá es china. Un nombre en chino dado por su madre. Angus se va a llamar Long y Eros se va a llamar Jing, que es el color del metal, que creo que significa algo así como plateado, si no me falla la memoria, porque yo de chino no sé nada. Muy bien. El caso es que ellos se van a conocer en esta situación y el guapísimo de Eros de alguna manera le va a agradar Lele, ¿ok? El tipo es muy mamón, es súper mamón, pero como que le cae bien la chavita, ¿no? Y se da cuenta que es una niña de familia, es una niña de casa, que está empezando a entrar al mundo del modelaje, que es un lugar muy rudo, y él viene de una historia familiar súper, súper complicada, pero súper complicada. Entonces, en la primera sesión de pasarela de Lele, ella va modelando y se cae. Y exactamente habían sido invitados los gemelos. Los gemelos estaban ahí en la zona de gente viendo. Cuando Lele se cae, una vez se levanta, porque Lele sí es de las que se caen, pero se levantan. Bueno, se levanta, se vuelve a tropezar y ahora cae encima de los gemelos, ¿no? Entonces, mientras que Angus es un tipo como muy, muy mujeriego y le gusta el coqueteo y el jugueteo total, no se toma nada en serio y no ayuda a nadie en serio. En cambio, Eros se conocía por ser un tipo como muy frío y muy desinteresado de todo ese mundo. Entonces la levanta y la vuelve a poner en la pasarela, lo cual a todo el mundo le pareció como wow, no, o sea, el gran Eros, el productor Eros, Dios mío, levantó a una modelo que está recién debutando, ¿no? Y entonces ahí es donde Lele conoce a Eros, ¿ok? Lele conoce al vagabundo, pero no sabe que el vagabundo es el mismo Eros. Entonces va conociendo como diferentes facetas del hombre que ama hasta que se da cuenta quién es, ¿no? Entonces, Eros, para estas alturas ya conoce a Lele, o sea, él sí sabía que Lele era la chica que ayudó en el parque, bueno, digamos, ayudó entre comillas, y es la nieta de una señora que se encontró en el parque a la que ayudó a llegar a su casa y en la que se quedó a cocinar. De hecho, es una escena muy linda porque Lele llega corriendo a su casa y dice, abuela, y abraza a su abuela, y resulta que es un hombre, ¿no? Y resulta que es Eros, en formato vagabundo, que había ayudado a su abuela en el parque y que se había quedado a hacer la comida. Entonces, pasan una tarde juntos porque está lloviendo y Lele se encariña mucho con el vagabundo y el vagabundo de cierta manera se encariña con Lele en esa tarde-noche. La abuela se da cuenta que el tipo es un modelo porque se le caen los lentes y se da cuenta que de vagabundo no tiene nada.
Abuela, que deja entrar a un vagabundo a su casa y que cuida a su nieta y la carga a su cuarto. Esa abuela no tenía ninguna sensibilidad acerca de los límites. Pero bueno, el chiste es que, de cierta manera, Lele no sabe que el gran productor Eros ya la conoce y que encima como que le echa un poquito la mano, ¿no? Ella se levanta, continúa la pasarela y se da cuenta también de que conoce por fin en su momento más ¿no? De su vida, se suponía, conoce a Long, o en este caso al modelo Angus Lanson, que es el tipo del póster, ¿no? O sea, ella sabe que el modelo que tiene ahí es el tipo del póster. Y ahora que lo ve, no siente lo mismo que siente cuando ve el tipo del póster, ¿no? Entonces se queda así de, bueno, tal vez es la fotografía o algo, pero bueno, o sea, como que no le causa esa impresión que ella pensaba que le iba a causar, porque la foto del póster para ella era como, o sea, lo más en su vida. De hecho traía la fotito en la cartera, en su cartera la trae para recordarse por qué está siendo modelo, lo cual para muchos puede ser como feo. Mira, yo quiero hablar de esto porque Lele es un personaje que va a ser muy insistente. O sea, las mujeres rogonas en algunos mangas, en algunas historias, nos parecen terribles. O sea, a mí me parecen terribles que una mujer esté como arrastrándose por alguien, me parece súper feo, ¿no? Y le quita mucho romanticismo para mí a la historia. Sin embargo, Lele es una mujer que técnicamente va a rogar cariño, pero la forma en la que Lele lo hace, la forma en la que Lele se enfrenta a su vida, a pesar de estar guiada por el amor, me parece demasiado inspirador, ¿ok? Y nunca pensé ocupar esa frase alguna vez en mi vida. O sea, para mí era que si tú perseguías algo por amor, eras como media tonta, ¿no? O sea, como que yo la veía así como en rollo, o sea, tía, ¿por qué por amor? O sea, piensa en la grandeza, piensa en ser modelo por ti misma, ¿no? Este rollo de la autoestima, que de repente confundimos un poco el autoamor con el cinismo o el desprecio hacia el otro, porque al final la gente que nos rodea nos cambia la vida. Entonces yo decía, bueno, esa era mi perspectiva en ese momento cuando leí por primera vez The One, que era como, ¿por qué vas a querer ser modelo por otro tipo? O sea, deberías querer ser modelo por ti, no por perseguir a un hombre. Me parece horrible, ¿no? Y sin embargo, la historia a mí me sigue encantando, y es que la forma en la que la manejan, la forma en la que Lele está creada y la forma en la que está diseñada, nunca me ha molestado la forma en la que le rogó amor a Eros. O sea, jamás. Y aquí es donde voy a explicar un poco por qué. Lele va a ser ayudada por Eros durante más de una vez a lo largo de su carrera como modelo, ¿ok? Entonces la primera ocasión es esta que te cuento, donde le levanta las mandarinas, le cocina. La segunda o la tercera vez es cuando la levanta en la pasarela, y después se va a encontrar con ella más adelante en una sesión de fotografía. Resulta que todo el mundo cree que Eros anda con Fietna, que es una supermodelo en ese momento, o sea, como la top master. Entonces, de hecho, Lele no está enamorada de Eros al inicio de la historia. Entonces, hasta los shippea, hasta le encanta la pareja que hace el tipo con la modelo. No, es muy curioso. Y ella resulta que gana, por así decirlo, un concurso y termina siendo partícipe de una marca o de una promoción de perfumes, si no me falla, en la que va a participar junto con otras chicas, una de Corea, una de Japón y ella es que es la china, ¿no? Y resulta que tiene que viajar. Viaja a hacer la sesión de modelaje, y en la sesión de modelaje se reencuentra con Eros, pero las cosas se salen de control porque Lele quiere hablar en chino, sabe que Eros es chino y que habla chino, y el tipo no quiere hablar en chino, habla solamente en inglés. Entonces se enoja con él, se pone borracha y terminan caminando hacia sus habitaciones, porque o sea, las habitaciones de hotel están justo enfrente, y ella lo hace comer sashimi o algo así como crudo, que es muy de China, entiendo, o algo así, y el tipo le sienta súper mal, entonces se desmaya en la puerta de su habitación, y ella lo cuida toda la noche, además se pelean, o sea, tienen una relación de pelea amistosa muy interesante, se llevan bien básicamente, pero el tipo es muy mamón, ¿no? O sea, como que pone sus límites, y sin embargo la cuida como por las espaldas. Entonces van en esa sesión juntos. El tipo iba a otro trabajo y se encuentran como de casualidad en esta sesión, y al día siguiente vuelven a verse. De hecho, ahí hay una escena muy linda porque ella le ofrece pomada del tigre para curar su abdomen, ¿no? Y el tipo le dice, es una pervertida. Y esa pomada del tigre, después, muchos años después, va a volver a tomar partícipe en una reconciliación de ambos, ¿no? Entonces, Lele va a la reunión, va a la sesión de fotos, y se entera que su abuela tuvo un accidente. Pero así un accidente que se supone que es sencillo, pero resulta que está en coma. Entonces Lele entra como super crisis y está como totalmente fuera de sí en la sesión. La mandan a respirar, a tomar aire fresco. La tipa sale y Eros la persigue.
Ok, o sea, Eros la sigue porque se da cuenta que la mujer está como fuera de sí, o sea, casi la atropellan, bla, 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 bla. Y entonces él le dice que no puede dejarse vencer por esa situación, que ella tiene que seguir adelante, porque es lo que su familia quiere que haga, porque la abuela le llama para decirle que no se preocupe, ¿no? O sea, ya media moribunda le dice que no se preocupe, que va a estar bien, y que ella siga su trabajo, ¿no? Entonces ella está como súper mal porque se da cuenta que el trabajo de modelo, pues la hace salir del país y la va a hacer en algún momento, no estar con su abuela cuando la necesita, ¿no? Y es su única familia. Y entonces Eros la besa. O sea, el tipo está como en crisis ahí llorando y demás. Y entonces el tipo la besa, pero así súper, súper arrebatado el vato. Y le dice, ahora recuerda esa sensación y ve a modelar. Y la tipa está súper enojada porque le robó su primer beso, ¿no? Entonces le pone de apodo el monstruo de ojos grises. Y bueno, o sea, está súper, está entre que lo detesta y entre que le gusta, ¿no? O sea, hay obviamente una atracción ahí entre ambos, pero no es como muy explícita, es como de poco a poco y tienen como sus friseos, ¿no? Encima Lele siente o sabe o cree que él tiene pareja, que es esta modelo muy famosa llamada Fietna, ¿no? Entonces va a la sesión y como que quedan en buenos términos ellos dos. Ellos viven otras aventuras en ese lapso de tiempo. Ella adopta un gatito que después sirve como modelo para unas joyas y le presenta Eros a su equipo de trabajo en su despacho donde laburan. Bueno, entonces también Lele conoce más de cerca a Fietna porque Fietna llega un día y pues le planta el super beso a Eros y se van a la misma habitación y Lele pues como que súper entiende que son pareja y de hecho está así como que, uy, contenta, pero cuando sueña que llega con un látigo a separarlos. Eso es muy curioso porque Lele aquí no sabe todavía que está enamorada de Eros para nada, pero se nota que le gusta y que le dieron celos, y los celos se le van al inconsciente, porque ella conscientemente no está sabiendo que son celos, pero en el inconsciente sueña que los separa. Eso es muy cagado. En el proceso también la chica se pierde en una ocasión, le roban la cartera, no sé cómo es que acaba súper perdida en Nueva York y la encuentran estos amigos de Eros y la llevan a su oficina, ¿no? Entonces ellos tienen una relación como cercana en ese tiempo, o sea, se llevan bien y él le ayuda muchísimo con el gatito que después casi la corren del hotel. Y incluso Fietna se da cuenta que hay como una relación extraña entre ellos, de hecho lo comenta, pero pues Eros le dice, es una modelo de Taiwán que conocí hace tiempo y me parece interesante, y eso es todo. Ese es el argumento que le da todo el mundo. Y de hecho creo que Eros se lo da a sí mismo para convencerse de que no le interesa a ese nivel Lele, pero desde el inicio de la historia se nota que hay algo ahí, ¿no? Lele cuando se retira de Nueva York le regala un arete que encuentra en una tienda con el símbolo chino de Jing, es decir, de plateado, de su nombre. Y resulta que Eros, cuando lo recibe, le dice, o sea, lo piensa en plan de qué tonta eres, fíjate, aquí le da dos regalos. Yo no tengo agujerito para los aretes, ¿no? Entonces, creo que el que tiene agujero para los aretes es Long y no él. Y después, en escenas más adelante, se ve que lo tiene puesto. Entonces dices, a ver, una amiga supuestamente te regala un arete, tú no tienes hoyito para los aretes, pero te los haces para ponerte el arete que ella específicamente te dio. Y me dices que nada más es una chica interesante. Para mí que el que se enamoró primero en esta historia fue Eros, pero nunca se dio cuenta de todo esto, bro. Ok, continuemos después de que Lele deja Nueva York. Vuelve a su país y se entera que la abuela falleció y que la tía no le dijo nada, ¿no? O sea, la tía le esconde el fallecimiento de la abuela para que ella pueda terminar su trabajo, y cuando Lele arriba a Taiwán, la abuelita ya se le murió y no se pudo despedir de ella. Entonces Lele se enoja muchísimo con su tía porque la engañó, le escondió la verdad. Y entonces la tía, en vez de disculparse o de vez de decirle la verdad, metí la pata, decide ponerse como una máscara de, ¿sabes qué? Esto es el mundo del modelaje, ya lo tomaste y no puedes renunciar, ¿no? O sea, Lele intenta renunciar y la tía le dice que ni madres, porque tienen un contrato de 5 años y ella tiene que cumplirlo, tiene que pagar la indemnización. Entonces se pone súper mala onda la tía para proteger a Lele. O sea, lo hace con el afán de cuidarla y de hacerla ascender y de que ya no se preocupe por ella, pero a la tía le duele muchísimo y al mismo tiempo, visto desde el punto de vista de Lele, pinche tía culera, la verdad, porque acaba de perder a su única familia, que era la abuela, y ahora la tía le da la espalda de alguna manera. Entonces Lele se pone muy enojada con toda la situación, está en su último año de preparatoria y decide convertirse en una modelo para callarle la boca a su tía, ¿no? Entonces se rapa el cabello, se pone muy andrógina, muy en rollo masculino, porque está dolida. O sea, es la forma en la que Lele manejó su duelo.
fue como volviéndose un poquito masculina, de hecho, y entonces se vuelve muy popular en Taiwán, pero muy popular en Taiwán. Y pasa creo que 1 año o 2, en los que Lele como que arrasa con Taiwán y se vuelve supermodelo, ¿no? Y la tía está como muy orgullosa, pero no se lo puede decir. Lele practica día y noche en la azotea de su casa, pues ahora está sola, completamente sola, y la que le ayuda mucho es una de sus mejores amigas, pero en cuanto acaba la prepa, la mejor amiga se va a Japón a estudiar cosmética y ella se queda solísima, ¿no? Y de hecho tuvo una depresión súper fuerte, pero sale de eso trabajando. Me encanta porque si tú has vivido la muerte de un familiar y ves la lucha de Lele y ves la forma en la que Lele afronta esto y se vuelve más fuerte, es lindísimo ver el crecimiento de este personaje. Entonces, Lele por fin se vuelve como popular en Taiwán y un día un productor de Nueva York la ve, va a Taiwán a buscar modelos, la ve y la quiere, ¿no? Entonces se la compra a su tía, porque la tía es la que tiene el contrato. Y la tía se da cuenta que esta es la oportunidad perfecta para que Lele crezca, para que Lele salga de Taiwán y se vuelva una supermodelo, ¿no? Entonces, en vez de amarrarla a ella, la tía decide soltarla. Se despiden de una manera muy agresiva, en plan, claro, vete, es mejor para ti, me van a pagar muchísimo más, como muy déspota la tía, muy cínica, pero en realidad están ambas súper dolidas por lo que les pasó y porque se perdieron mutuamente, ¿no? La tía le da el diario de su mamá y en el diario de su mamá, Lele se entera que la mamá fue la que sedujo al papá. O sea, en vez de ser una historia en la que el papá se enamoró de la mamá porque era súper bellísima, fue al revés. La mamá era un ángel y un día conoce al tipo. El tipo tiene novio, por cierto, que después va a ser esto es una cosa muy rara, pero el papá era novio del que futuramente será el marido de la tía. Así de bizarro es todo este rollo. Entonces, el papá era bisexual y la mamá se encaprichó con él, o sea, lo vio y dijo, este es para mí, y lo persiguió y técnicamente lo acosó hasta que pudo metérsele en el corazón, ojo, O sea, logró penetrar las barreras del chavo, del papá de Lele, y lo enamoró, ¿no? Entonces, la mamá decía, que si querías algo tenías que luchar por ello, ¿no? Y que nada te fuera a detener. Entonces, Lele queda como muy inspirada por esa charla, por esa lectura de diario, y se va a enfrentar a lo que sea que le presente Nueva York. Cuando llega, tienen una fiesta de bienvenida, y resulta que ella se pone borracha. Para esto ya nos habían dicho en la historia que Eros era amigo del nuevo productor, es decir, del ahora jefe de Lele. Y esto ya es como hilos del destino vengan a mí, porque ¿por qué todos los productores del mundo resulta que Eros tenía que estar aquí? O sea, es que es como esas historias donde estás destinada a alguien, a mí me fascinan esas historias, estás destinada a alguien, pero todavía no es el momento, entonces los hilos de la vida se te siguen cruzando. Entonces Eros llega a la fiesta y pues ve a Lele y dice, Dios mío, ¿qué hace Lele aquí? Porque a pesar de que han pasado 1 o 2 años, la recuerda, por supuesto que sí, y la ve borracha, y él sabe cómo se pone borracha, porque la vio en algún momento, ya la ha visto dormida, y sabe que cuando se duerme no hay quien la despierte, ya la ha visto borracha, porque se emborrachó la primera vez que estuvo en Nueva York, entonces ya la conoce. Entonces llega y ve que un tipo le está coqueteando, y Lele, como está en la chorcha, está borracha, no se da cuenta de nada, y bien se pudo haber ido a dormir con el tipo y ni enterada. Entonces Eros llega y le dice, vámonos, Lele. Y Lele inmediatamente lo ve y dice, monstruo de ojos grises, y se le avienta y lo abraza. Y todos así como, ¿qué diablos? Y le intentan despegar y no pueden, ¿no? Porque para Lele el monstruo de ojos grises es lo único que conoce en China. O sea, está alejada de su familia y sus amigos, es un país extranjero, todo es nuevo para ella. Y entonces Eros es lo único que recuerda, a pesar de que no han sido amigos, o sea, a pesar de que no tienen contacto constante, está en sus memorias y le está agradecida profundamente porque siempre la ayuda. Entonces, como que sus acciones reflejos son abrazarlo, y entonces él le dice al productor que dónde está quedándose Lele, que si está bien, y se enoja muchísimo con el productor porque le dice, ¿cómo puedes dejar que toma y no la cuidas? Y entonces el productor se queda así como, ¿y esta quién diablos es? O sea, ¿cómo es que esta modelo de Taiwán, o sea, totalmente lejana a nuestra industria norteamericana, es tan amiga de Eros, ¿no? Y el tipo le dice, no te importa, ¿no? O sea, muy protector, muy posesivo, y le dice, no te importa, me la voy a llevar. Y nadie le dice nada de que se la lleva, o sea, bien pudo haber sido cualquier otro tipo el que se llevase a Lele y nadie le hubiese dicho nada, o es porque era Eros, ¿no? Entonces Eros se la lleva cargando a su habitación, ellos viven en una como habitación compartida, una casa compartida con todos los modelos, y la va a dejar a su casa y la ropa, y la deja dormir, y le dice que por favor beba con moderación y que se cuide porque no siempre está para ella. Entonces le preocupa, creo que ahí es donde ella le cuenta que la abuela murió, media borracha, media despierta, y entonces él se entera de que aquella ocasión en Nueva York lo que le había pasado era que la abuela se había muerto.
¿no? Y entonces hasta él se siente mal porque de alguna manera se encariñó con la cochina abuelita, que la vio una vez nada más, pero como que esa sensación hogareña, Eros la extrañaba y la asociaba mucho a esta abuela y a Lele, que vamos a entender más adelante por qué es que extrañaba esa sensación de familia, ¿no? Entonces, Lele al día siguiente despierta con una resaca terrible y se da cuenta que en la casa compartida todas las mujeres estaban en medio de una orgía, ¿no? O sea, estaban con hombres y ellas como muy liberales, pero Lele es muy tradicionalista y encima de todo venía de una familia, o sea, una chica de familia, apenas estaba entrando al mundo de la moda y se super friquea, o sea, se super asusta y sale corriendo de la casa y le pide a su manager que por favor la cambie de casa. Ella le dice que tendría que ser un departamento para ella sola y que tendría que correr con todos los gastos. Y la tipa le dice, sí, lo que sea, no puedo estar en ese lugar, ¿no? Sale corriendo, le roban la cartera otra vez, creo que le roban el abrigo, pero ahí sí la asaltan y le roban el abrigo. Y entonces queda perdida en la ciudad, una ciudad que no conoce, sin amigos, sin conocidos y tantito peor, sin dinero y sin celular. Entonces está a la deriva. Y uno pensaría que aquí encontraría otra vez a Eros, pero no, resulta que acaba a las puertas de un bar como de divas, como de drag queens, o sea, mujeres, bueno, hombres que se visten de mujeres, que tienen el yo interno de transvestismo, y un chico que es muy musculoso, que se llama Leo, que de hecho es así, o sea, siempre es como el macho rudo que se respeta, pero es como el coreógrafo y asesor de las sesiones de Eros, te digo la vida, y está enamorado perdidamente de Eros, es como su amor platónico, y en la fiesta él ve a la chica y ve que se le monta como koala y que Eros se la lleva y todos se quedan súper friqueados pensando, ¿y esta tipa quién es? Entonces cuando Lele se desmaya enfrente de este local, pues Leo, que está ahí trasvestido, la ve y se da cuenta que es la amiga, entre comillas, de Eros y la rescata, ¿no? Entonces empiezan a platicar y él le propone vivir juntos. Y ella se queda así de, disculpa, pero es que eres un hombre. Y él le dice, no, somos como amigas, siempre quise tener una amiga. Y es el amigo gay que todas quisiéramos tener. Ese es Leo. Tiene un guardarropas llenísimo de pelucas, ropa maravillosa, ¿no? Y entonces la ayuda a vestirse y la ayuda a irse al lugar a donde tenía que ir, que era como la sesión de modelaje de ese día, ¿no? Y cuando llegan, creo que se encuentran con Eros o algo así. Y entonces ella aclara que se vaya a vivir con Leo. Y ella espera que Eros se sienta celoso de que se vaya a vivir con un hombre. Pero Eros le dice, me encanta, me parece genial la idea, y se va. Entonces ella está súper confundida porque no entiende qué es lo que Eros quiere de ella, ¿no? O sea, la cuida, la protege como a nadie, como nadie, o sea, se nota que es como especial para Eros, pero al mismo tiempo parece que al tipo le da igual. Entonces ella está como súper confundida, pero pues después entiendes que es porque Eros sabe perfectamente que Leo es súper gay y que no tocaría ni con la punta de un dedo a Lele, ¿no? Entonces él queda como súper feliz. Y después Lele se entera que como Leo está súper enamorado de Eros, vive exactamente en el departamento cruzando la calle. Entonces ahora de encima de todo son vecinos. Así que bueno, aquí se va a desarrollar la historia de amor entre ellos dos mientras Lele va escalando en el mundo del modelaje. Y sí va escalando, o sea, Fietna, que era la modelo más importante en ese momento y que se suponía era pareja de Eros, se consiguió marido y se fue, ¿no? Entonces abandonó el mundo del modelaje un tiempo y eso le permitió también a Lele ir como subiendo escalones porque ya no había tanta competencia y encima es una tipa encantadora, con mucho porte, bla, 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 y pues va escalando. Y Eros está... Ahí es donde vamos a empezar a conocer la historia de Eros, ¿ok? Hasta este momento hemos venido viendo todavía la historia de Lele, de cómo pues tuvo que sopesar la muerte de sus padres, la muerte de la abuela, el abandono de la tía, cómo tuvo que escalar en la industria y cómo para ella Eros siempre ha significado una ayuda, un ángel guardián, un ángel protector. De hecho, en una ocasión cuando el Jing la salva de esa fiesta donde está toda borracha y ella llega a dormir a su casa, bueno, a la casa compartida, ella sueña que su abuela le dice que no se preocupe, que ahora tiene un ángel de ojos plateados cuidándola, ¿no? Entonces ella de alguna manera cree que para Eros es especial, ¿no? A estas alturas también hay que mencionar algo, y es que Eros sabe que Lele, de hecho lo sabe en aquella vez que la besó, en aquella vez que le robó un beso, su primer beso, ella está mirando su cartera donde tiene la foto del póster de Angus Lanson modelando, la foto que hizo que ella se metiera al modelaje. Y Eros le dice que qué pensaría si él fuese el chico de la foto, y Lele así como, estás de broma, ¿verdad? Y le dice, claro que estoy de broma, qué tonta eres, ¿no? Pero pues ya aquí te dejan la pista de que en realidad el tipo de la foto es Eros, ¿no? Entonces ella siempre ha estado persiguiendo a Eros.
Y se da cuenta también que realmente el verdadero Angus Lanson, el verdadero tipo del que supuestamente se había enamorado o era fan, en realidad no le gusta tanto. De hecho, para estas alturas, ellos ya tuvieron un primer encuentro en el que, después de que a ella la besan, si no me falla la memoria, en la historia de Nueva York, llega Angus. Y ella piensa que es Jin, ella piensa que es Eros, entonces tienen ahí una discusión bien chistosa porque ella piensa que él es Eros y Eros sabe y Jin sabe que ella es la amiguita, entre comillas, de Eros. Entonces ahí es donde ella declara que ya no es su fan y el tipo la intenta seducir y bueno, hay un montón de cosas. Entonces aquí ya ha habido como pinitos, digámoslo, de entre la relación entre Lele y Angus. A estas alturas de la historia todos pensábamos, francamente, que si iba a haber un triángulo amoroso, iba a ser entre Angus Lanson, el chico del póster, Eros, el hermano gemelo, y la chica, Lele, ¿no? O sea, eso sería lo normal, lo habitual. Y aquí la autora nos mete una súper disruptiva, ¿ok? O sea, la autora tenía o sea, al inicio de la historia parece una comedia romántica, donde vamos a ir viendo el amor bonito, y de repente la autora dice, esta historia siempre ha sido más profunda, y es donde te avienta la bomba, ok. ¿Qué es lo que hace maravilloso a la historia de Lele y del mundo de la moda? Yo creo que lo que la hace separarse así como brutalmente de cualquier otra historia de romance que hemos visto o hasta ese momento es la gravedad de la situación que tenía Eros y su vida. O sea, su vida era una puta tragedia, un drama perverso de la existencia. Y esa oscuridad que maneja Eros y Long y el modelo Angus es lo que le van a dar sentido de profundidad a esta historia y a la historia de amor como tal. A partir de aquí voy a empezar a utilizar sus nombres en chino, para que entendamos que ya estamos como en otra parte de la historia. Recordemos, Angus es Long, su nombre chino es Long, y Eros, su nombre chino es Jing, ¿ok? Para esto, Lele es una de las pocas que le dicen Jing, o sea, sí le llama Eros, pero como que Jing es el nombre especial de Eros, es como el nombre para la gente cercana, porque casi nadie sabe su nombre en chino. Bueno, resulta que cuando ellos nacen, su papá es un conde de Suecia, si no me falla. Cuando nacen los gemelos, la madre los cría durante los primeros 8 años, porque el padre la abandona, ¿no? O sea, él decía que la tipa era una mujer muy encimosa y la abandona. Entonces ella se queda con sus gemelos, los cría durante 8 años y después el padre regresa y quiere a uno de ellos, solamente a uno de ellos, el que tiene los ojos verdes como él. Entonces se lleva a Long y deja a Jin y a la madre. La madre se desquicia. O sea, empieza a entrar en una super depresión, empieza a tener delirios y olvida a Jing. Es decir, cada que lo veía le decía, ¿dónde está Long? O le llamaba por el nombre de Long. Y él le decía, mamá, soy Jing. Y la mamá, toda loca y desquiciada, no lo reconocía. Entonces, técnicamente lo olvida. Solamente recuerda al hijo perdido y no al hijo que se queda con ella. Entonces, a la tipa la tienen que ingresar a un hospital psiquiátrico. Y él termina viviendo en un lugar de acogida, o sea, en un como orfanato. Y vive con otros chicos, es un tipo súper introvertido, no se mete con nadie, pero si se meten con él, se va a los golpes, desarrolla una personalidad muy agresiva en algún momento de la vida, o sea, es como ira contenida totalmente. Se hace amigo de un pintor, que este pintor más adelante va a ser el que va a revelar el pasado de Eros. Y bueno, después de que está en el lugar de acogida, Eros resulta que su madre se suicida. Si mal no me falla, Eros le pide que le haga una pintura a este chico, él se la hace, Eros se la lleva para su cumpleaños y parece que la madre entra en crisis. Resulta que en realidad lo que pasa es que se da cuenta de lo que ha pasado, se da cuenta que olvidó, entre comillas, a su hijo, el que se quedó con ella y lo lastimó muchísimo. Entonces escribe una carta, la guarda entre el cuadro y se suicida. O sea, es muy triste porque se suicida y después Eros pues se queda huérfano, pierde a la única mujer que tenía en su vida, que lo había olvidado, que estaba loca. O sea, pobre Eros, la verdad, pobre Eros. No regresa a la casa de acogida porque en el trayecto se pelea con unos drogadictos, con unos tipos que vendían droga a la gente del orfanato. Y entonces lo toman como prisionero y lo drogan. ¿Okay? Le inyectan heroína, que va a ser la droga como predilecta para Eros, va a ser la heroína. Le inyectan heroína y se lo llevan a una casa de drogadictos, ¿no? O sea, lo ponen como distribuidor de drogas, un rollo así, y una mujer lo acoge, vamos a llamarlo así, o sea, lo protege, pero lo mantienen casi todo el tiempo drogado. Y resulta que el marido de esta mujer, lo intenta violar. O sea, es como que le gusta a Eros y una noche lo intenta violar. Llega la mujer, los ve y lo primero que piensa, porque no entiendo por qué piensa esto, pero bueno, es que Eros estuvo seduciendo a esta mujer. Entonces le dispara
y Eros apenas y como que escapa por pura pinche obra de misericordiosa, con un balazo en la zona del vientre. O sea, ni siquiera entiendo cómo sobrevivió a eso. Y después vive en la calle. Vivió muchos años en la calle, vivió mucho tiempo en la calle. De verdad era un vagabundo, o sea, de verdad comía lo que podía, o sea, le fue muy mal. Hasta que lo adopta un granjero, un hombre que se llama Taylor, que está casado, ya es un hombre mayor, y lo acoge, se lo lleva a su casa y lo cuida. Y se vuelve el papá adoptivo de Eros. Yo creo que aquí ya tendría como unos, 14 o 15 más o menos. Recordemos que cuando la historia empieza, Eros tiene 21 y Lele 17. ¿Ok? Entonces, ese chico también resulta que ahí es donde adopta a Feina. Feina era una chica de la calle, hija de un comerciante banquero o algo así, que igual le dio igual la hija y nunca la reconoció. Entonces Feina tenía muchos problemas también con el alcohol, con las drogas, vivía en la calle. Entonces cuando Eros la conoce, la lleva a su casa y la cría como si fuera su familia. Son como hermanos, por así decirlo, pero Feina está como enamorada de Eros. Entonces Feina tiene esta tendencia a estar buscando la aprobación de su padre, y es cuando empieza con el mundo del modelaje, ¿no? Entonces, bueno, así es como va la historia en tiempo cronológico. Para esto, Lele en la actualidad pues va enterándose de cositas, pero muy por encimita todavía, pero se da cuenta que está perdidamente enamorada de Eros. O sea, ya a esas alturas del partido llevan años conociéndose y ella ya se dio cuenta que está pero bien perdida por Eros, lo cual no la puedo culpar porque el tipo es su ángel de la guarda todo el tiempo en la historia. El tipo está ahí para ella, el tipo es como un tipo enojón, tiene su carácter, pero es tierno al mismo tiempo, es mamón de alguna manera, es cínico de otra forma, es un personaje muy completo del que yo me enamoré profundamente, es uno de mis crush en la vida. Y es principalmente porque nos van a mostrar todo el lado oscuro de Eros. Ok, continúo. Entonces, no culpo a Lele por haberse enamorado, ni por rogarle. Lele se va a mimetizar con la idea de su mamá de luchar por amor. Entonces Lele va a probar a Eros, es decir, va a intentar acercarse por todos los medios a Eros. Lo primero que le propone es que ella tiene que modelar junto a Angus, porque en esta parte de la historia ella consigue un trabajo de modelo, pero con un tipo que odiaba a la mamá de Lele. Entonces se ve que les va a poner como muchas trabas. Entonces, una ocasión los invita a una sesión en la que Angus y ella tienen que estar como en modo sexoso, modo sexual, y Lele no puede, ¿ok? Le cuesta mucho trabajo, y en eso va llegando Eros, que los ve besándose a Long y a ella. No, por eso te digo, a estas alturas de la historia tú piensas que lo que va a suceder es un triángulo amoroso, pero, o sea, sí es un triángulo amoroso, pero nada más lejos de la realidad. Seguimos. Lele se da cuenta que está enamorada de Eros y de que está muy enojada porque parece que el tipo le dio igual, entre comillas, que se estuviese besando con el hermano. Pero en realidad no. En realidad Leo, que es el que trabaja con él, dice que está de un humor de los 1000 demonios. Entonces te das cuenta que Eros también está enamorado de ella, pero no entiendes qué es lo que pasa, que no se atreve a dar el paso, que no se atreve a darle el sí, porque es obvio también para Eros que ella está enamorada de él. O sea, Eros lo sabe. Entonces es como, ¿por qué? Y tú te estás preguntando todo el tiempo, ¿por qué? Ya llevamos no sé cuántos capítulos, es evidente que se quieren, ¿por qué? Y eso es porque el pasado de Eros es trágico, y aparte está el pasado de Angus, que es diferente al de él y que los va a poner en peligro más adelante. Bien, cronológicamente, Lele le pide a Eros ser su novio de prueba. Le dice, yo no puedo con Angus, o sea, no tengo experiencia, ¿para qué quieres que te mienta? Soy virgen, nunca he tenido pareja, entonces quiero que seas mi novio de mentira, tengamos citas de mentira, en lo que yo puedo entrenar para acostumbrarme a estar con Angus, ¿no? Entonces, y el pobre de Eros así como que no quiere, porque siempre como es que se niega, pero al final termina aceptando y viven un romance así como de mentiras, pero bien lindo. O sea, en ese momento a ti se te olvida que no son pareja, porque claramente se super quieren, pero pues a ti se te olvida que no son pareja. Entonces es cuando Lele se va enterando un poquito del pasado de Eros, y también se va dando cuenta que hay una barrera que Eros no quiere dejar entrar a nadie. O sea, tú piensas que Feina es su pareja, pero te das cuenta que no, que realmente Feina no sabe nada de lo que está pasando realmente, y que Lele está como intentando empujar esa barrera. O sea, está luchando por su amor, entonces está empujando la barrera, pero Eros la sigue poniendo como muy firme, aunque está enamorado de ella. Lele por fin se le declara y el tipo le dice, lo sé, ¿no? O sea, no le puede contestar de otra manera. Y Lele está súper herida. Y es porque ahora vamos con la historia de Angus. Ya supimos qué le pasó a Eros el tiempo que estuvo fuera de sí mismo, cuando era joven. Vamos a ver qué pasó con Long. Bueno,
Cuando el padre llega a la casa de la madre y se lleva a Long, lo secuestra básicamente, Long va a vivir en Suecia como el hijo del conde y va a ser básicamente prostituido. El conde o el duque, ya ni sé qué era, lo que hacía era que a la gente que le gustaba a su hijito Long, que aquí recordamos que se va a llamar Angus en este momento porque es sueco, lo va a dar a las mujeres y a los hombres que necesite con los que necesite hacer alianzas. El tipo vende drogas, si no me falla, o vende trata de blancas, no recuerdo qué es lo que hace, pero tiene super negocios ilícitos. Y el hijo es alguno de las piezas de ajedrez que más va a mover. Entonces, Long es utilizado para satisfacer los placeres de esta gente rica y corrupta y para darle más poder al papá. Él piensa que el papá lo quiere, hasta que un día se da cuenta que no, que siempre fue utilizado, y entonces se intenta suicidar, que para esto ya tendría unos 16 o 17 años, cuando se intenta suicidar. Y lo que hacen es que para evitar que se mate, porque sería un escándalo y encima de todo el papá lo quiere seguir explotando, lo que hacen es regresarlo a Nueva York, ¿no? Entonces le dan un tiempo, entre comillas, de libertad para evitar que vuelva a intentar suicidarse. Y es donde Long y Jing se reencuentran, o sea, se reencuentran después de un montón de años. Van a pasar yo creo que unos 8 o 10 años en los que están separados. Y se vuelven a encontrar cuando tienen 16, más o menos, que es cuando Jing ya vive con sus padres adoptivos y le miente totalmente a Long y le dice que la mamá murió en un accidente, o sea, nunca le cuenta lo que realmente pasó, que se volvió loca, que lo olvidó, que él estuvo en una casa en un orfanato, que fue drogado, que casi fue violado, o sea, Long está como inconsciente de toda esa parte. Y entonces se empieza a desarrollar un cierto trastorno en el que siente que lo único en el mundo que importa es Eros y él, que ellos son una misma entidad porque son gemelos. Entonces nosotros somos un único ser que fue separado por las crueldades de la vida y tú y yo somos los únicos que tenemos que estar juntos, ¿no? Entonces poco a poco te vas dando cuenta que Long no está muy bien de la cabeza, ¿ok? Pero eso va a ser como poco a poco en la historia. O sea, al principio no notas para nada lo raro que es, porque incluso hay un diálogo entre Lele y Eros y le dice, ¿y por qué con Fietna no se ponía así? Y dice, porque siempre supo que con Fetna yo nunca fui en serio, o sea, nunca hubo amor real. Y ahora sabe que contigo sí. Pero bueno, eso es más adelante. El chiste es que el duque un día decide que ya es momento de regresar a Angus a la vida de prostituto. Entonces llega por él. Y entonces Eros se da cuenta que va a poner en peligro a Lele. O sea, que si él se queda con Lele o acepta los sentimientos de Lele, va a poner en peligro su vida porque el duque es un tipo corrupto y de armas tomar. O sea, no nada más es como, ay, soy un mal padre. No. O sea, el tipo secuestra, de hecho, a Long. O sea, Jing se hace pasar por Long. Se corta el cabello igual que Long, se quita el pendiente que le regaló Lele. Y lo que hace es cortar toda relación con Lele. Lele lo intenta perseguir, le dice, ¿por qué me estás ignorando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Te incomodaron mis sentimientos? ¿O por qué? O sea, no entiendo por qué estás escapando. Yo admiré muchísimo a Lele porque me acuerdo primera vez que yo me confesé a un chico, me daba una vergüenza terrible volver a verlo. O sea, yo no podía dirigirle la palabra porque me sentía totalmente expuesta debido a que yo había dicho mis sentimientos. Y Lele no, Lele es como, yo valientemente te expuse mis sentimientos y no entiendo por qué estás escapando, la que debería estar avergonzada soy yo, no tú. Pero no sabe todo lo que Eros está pasando, o sea, no sabe que básicamente sabe que lo van a secuestrar. Entonces lo que hace es intentar violarla. Es el único momento despreciable para mí en su relación, porque se da cuenta que lo están siguiendo. Los guardaespaldas o los secuestradores básicamente del duque lo están siguiendo. Y entonces es evidente que Lele tiene relación con ambos chicos y que la pueden utilizar. Entonces Jing, para protegerla, finge que la va a violar y ella se enoja muchísimo con él, se siente destruida porque ella le dice, tú no eres así, o sea, yo entiendo que no me correspondas mis sentimientos, pero nunca has sido cruel, siempre has estado ahí para mí, siempre has estado protegiéndome, cuidándome, y le menciona todos los momentos que ya hablamos en este podcast. Y entonces Jing lo que hace es que pues se da cuenta que los demás lo podrían haber escuchado y que creerían que ella es especial para los gemelos y la van a utilizar. Entonces le dice horrible, le dice que siempre lo hizo por su conveniencia, que nunca fue nada importante, que ella para él no es nada y que se lo puede comprobar. Le dice, yo puedo acostarme con la mujer que yo quiera en el momento en que yo quiera, porque hasta esta fecha nunca ha tocado a Lele, a pesar de que la tipa se ha quedado a dormir en su casa, de que se ha metido a bañar en su casa, o sea, él nunca ha pasado ninguna línea, ninguna. Entonces aquí de repente se pone en modo psycho y Lele se siente súper herida. Entonces
Leo Leo los detiene, de hecho el que los detiene es Leo, y le dice que lo ha decepcionado muchísimo, o sea que cayó de su corazón totalmente y se lleva a Lele, ¿no? Y Eros se siente súper mal, pero lo acepta porque inmediatamente se da cuenta que los guaruras que lo vienen siguiendo dicen, no, ella es un juguete, no es nadie importante, y él se siente aliviado de alguna manera porque sabe que ya dejó de poner en peligro a Lele, al mismo tiempo en el que hace que Lele lo odie. Esto es muy triste. Entonces, Eros, aquí viene la parte oscura de Eros y es algo que me fascina porque normalmente tú ves los romances y llegas a ver una parte pequeña o una parte oscura del personaje. E insisto, por ejemplo, ahorita que vi Happy Mary habla sobre Hokuto, que es un tipo que está como utilizando a su familia para encontrar al asesino de su mamá, ¿no? Y que no le importa tener que utilizar a la gente para alcanzar su meta. Sin embargo, no es tan oscuro como lo que llega a ser Eros, tomando en cuenta que sus circunstancias son súper más feas. Eros sabía que Long había sido prostituido cuando era chiquito y que le había pasado muy mal en esos años que vivió con el duque. Entonces, para evitar que lo vuelvan a secuestrar, decide hacerse pasar por Long, ¿no? Manda a este chico, manda a su hermano a la casa del papá adoptivo para que lo proteja y él básicamente se pone en bandeja de plata para que lo secuestren. Lo secuestran, lo llevan ante el duque se da cuenta luego de que no es Long, que no es Angus, sino que es Eros, y dice, ok, si tanto quieres sacrificarte por tu hermano, chévere, lo vas a hacer. Entonces, ahora al que van a prostituir básicamente va a ser a Eros. Eros al principio se resiste y entonces lo que hacen es que lo drogan. Lo drogan constantemente con heroína para que el tipo no pueda... O sea, lo torturan, le dan droga, lo vuelven adicto, se la retiran y cuando entra en la crisis de desintoxicación lo obligan a hacer cosas. Hasta este momento no se ha prostituido, pero se da cuenta de que hay una forma de vengarse, ¿no? En una ocasión lo va a salvar un tipo que se llama Donovan, que va a tener relevancia más adelante, porque Donovan es un monstruo del comercio marítimo y es un aliado entre comillas de su papá, es entre enemigo y aliado, ¿ok? Entonces Donovan resulta que está enamorado de Angus. Esto ya se sabía en la historia, ya lo habían mencionado más de una vez, pero pues es relevante hasta ahora. Donovan se da cuenta que el que está secuestrado es Jing y que él puede ayudar a Angus a cambio de que Angus se quede a vivir con él. O sea, él está enamorado de Angus, entonces decide que si quiere rescatar a Jing, Angus tiene que quedarse con él. Angus, recordemos, estaba en la casa de los padres adoptivos de Jing, que es Taylor, su papá es Taylor. Se escapa para hacer el trato con Donovan y salvar a Jing de ahí. Para esto va a pasar medio año. O sea, un día de repente Eros desaparece de la vida de todo el mundo, nadie sabe dónde está. Esta mujer está súper angustiada, Lele está súper angustiada, hasta que lo ven en una revista en la que dicen, Angus está en no sé dónde, ¿no? Y se ve en una boda real, una boda ahí en Suecia. Llega y se da cuenta que no es Angus, que es Eros. Entonces dice, Eros está vivo, pero ¿por qué se está haciendo pasar por Long, ¿no? Entonces ella se queda con estas dudas y pues se preocupa, pero no puede hacer nada, ¿no? Entonces pasan 6 meses. En esos 6 meses Jing se da cuenta que puede vengarse del duque y lo que hace es seducir a una de las mujeres más influyentes del círculo del duque. Es la esposa de no sé qué ministro que le da un montón de apoyo a el duque, ¿no? Y ella siempre le gustaba, se llama Mandy. Mandy siempre le gustó Long, o sea, siempre le encantaba a Angus y de hecho fue la que le quitó la virginidad, obviamente en prostitución, pero hasta ahí, no estaba enamorada de él y le daba igual compartirlo. Pero Jing se da cuenta que es una mujer que vive sola, que es una mujer con el corazón herido y decide seducirla, haciéndose obviamente pasar por Angus. Entonces Mandy se enamora un montón de Jing y entonces Jing le propone escapar. Recordemos que se está haciendo pasar por el hermano gemelo. Le propone escapar y ella dice que sí, ¿no? O sea, pero aquí ya la super enamoró, le tomó fotografías mientras tenían sexo y se las mandó al esposo de Mandy y aparte le avisa que ella lo está esperando en el aeropuerto. Entonces le cierra todas las puertas al duque porque el marido de Mandy, le retira el apoyo total al duque, porque esa fue la condición para no difundir las fotos, y atrapa a su esposa antes de que se vaya. La esposa le pide perdón, porque además todo estaba planeado, obviamente el tipo nunca iba a llegar, y le pide perdón y demás, pero se divorcian. O sea, el tipo le dice, no quiero escándalos, nos divorciamos. Y le amarra las manos al duque, le quita un súper importante apoyo, porque él iba para elecciones, iba a ser presidente o algo así, y al retirarle el apoyo de este hombre, pierde las elecciones. Entonces, esa es su manera de vengarse. Al mismo tiempo, Angus logra el trato con Donovan para que recuperen o rescaten a Jing. Entonces, es así de esta forma en la que el tipo puede volver a Nueva York, ¿no? Salir de las garras del duque. Ay, pero bueno,
Por un lado, Angus se tiene que quedar 2 años a vivir con Donovan porque es el trato por la libertad de Jean. Y por otro lado, Jean regresa a su departamento. Lele y Leo lo ven. Leo se preocupa por él, entonces van a tocar la puerta. Lele para estas ocasiones, recordemos, han pasado medio año. Y Lele ahorita está triunfando en la vida. O sea, acaba de hacer una super pasarela con el tipo más pro de las pasarelas de París. O sea, ahorita está en el top de su carrera, así súper en el top. Se vuelve la chica, no me acuerdo cómo se llama, la chica de Veraux, creo que es así, que era como lo mejor del modelaje. O sea, ya Lele estaba en el top, ¿ok? Ya estaba en la cima, pero acababa de llegar, tenía que mantenerla, o ese era el propósito. Pero cuando ve a Eros, y se supone que ya no le afecta, que ya típica mujer que dice, ya ni me acuerdo de su nombre, pero obviamente no. Obviamente lo tiene hasta en el pensamiento de todos lados. Bueno, eso es lo que les pasa. Llega Jing y el tipo los corre de la casa. Les dice, no, os quiero ver, no me interesan, Y ella le dice, no, yo no venía por eso, venía porque Leo se preocupó por ti. En realidad yo te odio o algo así, no me acuerdo qué le dice. Y Eros le dice, bien, ódiame, y le cierra la puerta, ¿no? Lo que sucede es que Eros va a empezar a sufrir el proceso de desintoxicación. Como abandonó al duque, va a tener que abandonar las drogas otra vez. Y el proceso de abstinencia es muy fuerte para él, o sea, es literalmente un drogadicto en etapa de rehabilitación en solitario. Entonces sabe que se va a poner súper mal, sabe que se va a poner todo histérico loco y que las cosas no van a estar bien. Entonces Taylor, el padre adoptivo, que sabía toda la movida, llega a verlo. Y el día que lo encuentra, está siendo cuidado por Lele, si no me falla, porque el tipo se desmaya o no recuerdo qué sucede. El caso es que Taylor se da cuenta que Lele lo ayuda mucho, ¿no? Que Lele está como presente en su vida, pero no sabe quién es. Taylor hasta aquí no sabe quién es. Entonces lo está cuidando y él sí le cuenta la historia a Leo y a Lele. No se les dice, Eros fue drogado, le explica la situación, qué fue lo que sucedió, y les dice que va a ser un periodo muy difícil para Eros porque tiene que sobrevivir a la abstinencia de la droga hasta que su cuerpo la deseche por completo y pueda volver a retomar su vida. Entonces Lele se da cuenta de esta situación y entra como en crisis, ¿no? Porque pues sigue enamorada de él, claro que sí. Y entonces en una ocasión Taylor tiene que salir de su casa por X situación, creo que se va al rancho, tiene que hacer algo y tiene que volver. Entonces le dice, vas a estar solo 8 horas, solamente aguántame 8 horas. Y le encierra en la habitación. Y entonces Lele y Leo, que están en la habitación de adelante, en la casa de enfrente, están viendo con el telescopio y Eros se pone todo pinche loco. Eros se pone todo loco y empieza a ver alucinaciones de su mamá, que está en la ventana de la habitación y que le dice, ven, hijo mío. Entonces Eros literalmente se va a aventar por la ventana, ¿no? Y entonces escucha la voz de Lele que le empieza a gritar que no salte, que la espere. Él la empieza a escuchar y aunque está completamente fuera de sí en la alucinaciones, sabe que es Lele. Y entonces se detiene y permite que Leo lo salve porque tienen que mandar al cerrajero a detenerlos, a abrirle la puerta en emergencia total. Lo logran atrapar y entonces Lele se da cuenta que de cierta manera todavía tiene poder en Eros. O sea, que le hizo caso y por eso se detuvo del suicidio y que ella es una especie de ángel. De hecho, en la alucinación de Eros, él ve a Lele como su ángel. Entonces dices, o sea, es obvio que Eros ha estado enamorado de ella todo este tiempo, pero por todas estas circunstancias de su vida no la podía aceptar, no la podía dejar entrar a su vida porque él está completamente mal, está completamente fuera de sí. Entonces Lele, ay Dios mío, esto no me molestó para nada, pero a Eros sí le molestó. Lele decide dejar el modelaje un tiempo. O sea, en este momento ella está en lo más álgido de su carrera y de Veraux, el gran diseñador, le dice, vámonos de gira. Y ella le dice, no puedo, hay un amigo que me necesita. Y el tipo le dice, ¿te das cuenta que si dejas esta oportunidad puede que no puedas regresar? Y ella le dice, lo entiendo. Y dice, pero me voy a arrepentir toda la vida si dejo a este amigo por mí. Y de Veraux le pregunta, ¿y tú crees que él haría lo mismo por ti? O sea, si él tuviese que sacrificar su carrera o elegirte a ti, ¿lo haría? Y ella le dice, espero que sí, pero no lo sé. Y esto no depende de lo que él haga o no haga por mí, depende de lo que yo quiero hacer. Entonces Lele se pone a cuidar a Eros. Para esto, cuando lo rescata el padre, el Taylor, Eros está diciendo, no me odies, Lele está llorando en la alucinación, en el sueño, y dice, no me odies, Lele, porque Lele le acababa de decir que lo odiaba cuando le cerró la puerta, y entonces Taylor se da cuenta que Lele es muy importante para él, y entonces lo que va a hacer es propiciar que estén juntos en esa temporada. Eros, por supuesto que no la quiere ahí, porque no quiere que lo vea
tan mal como se pone, porque se pone muy mal, o sea, se puede hasta morder la lengua, tiene como espasmos, como si le dieran ataques epilépticos, bueno, una cosa así, se pone agresivo, bueno, o sea, un drogadicto total. Entonces, Lele se da cuenta que la única forma que tiene para ayudar a Eros es quedarse a su lado. Y entonces lo cuida, lo alimenta, porque la única comida, curiosamente, que come Eros es la de Lele. Lo cuida, lo alimenta, se queda a vivir con él básicamente durante ese tiempo, y él le pregunta que qué onda con el mundo del modelaje, y ella le dice que ahorita están en términos de descanso, pero que va a regresar, y él le avisa que no quiere que deje o que sacrifique absolutamente nada por quedarse con él. Y la tipa le dice que no, que por supuesto que no. Es mentirota en toda la cara, ¿no? Entonces Eros ahí es donde va como dejando que las barreras se vayan rompiendo, ¿no? Y que pues obvio está profundamente enamorado de Lele. Y bueno, Lele se involucra tanto en su vida y se da cuenta que él tiene como la super herida de la madre, ¿no? O sea que después de que la madre se suicida, el tipo no quiere saber absolutamente nada de ella. Entonces ella misma se va a investigar al orfanato y demás, hasta que por fin consigue la fotografía, la pintura que le hicieron a la mamá, la pintura por la que se suicidó la mamá, bueno, esa pintura, y encuentra la carta de la mamá. Entonces ella va con Jing y le entrega las cartas. Bueno, de hecho Jing la encuentra porque la tipa no regresa, y bueno, Jing ya más o menos va agarrando el paso, ya puede, aunque sea salir de la habitación, todavía sale medio mal porque todavía está como enfermo, pero ya se mueve un poquito más, y se da cuenta que Lele se fue a buscar el origen de su mamá. Entonces él se enoja mucho con ella, la regaña, y ella le dice, estás escapando de tu realidad. En realidad tú quieres estar con tu mamá y no lo estás haciendo. Entonces le avienta la carta, él la lee y se rompe, o sea, se quiebra por completo, porque en la carta la mamá le explica que lamenta profundamente haberlo olvidado, lamenta profundamente no haberse dado cuenta que tenía un hijo maravilloso a su lado, y que el dolor de haber perdido al otro hijo la cegó por completo, y que no podía perdonarse eso, que lo amaba profundamente, que él era el sol de su vida, y que se sentía apenadísima por todo lo que estaba pasando, y que no quería causarle más dolor. Entonces se suicidaba porque sabía que iba a volver a su locura, o sea, eso que había tenido era como un momento de lucidez, y sabía que iba a volverse a poner loca. Entonces le decía, no quiero seguirte haciendo sufrir, y esto lo voy a hacer por nosotros, por ti, para que seas feliz, vive tu vida. Y bueno, le da ahí como sus palabras de aliento, y que nunca lo quiero volver a olvidar, ¿no? Entonces Jin, cuando lee esa carta, pues totalmente es como mamá, y se quiebra, y Lele está ahí para darle el abrazo y apoyarlo, ¿no? O sea, lo cuida mientras está destruido totalmente, lo apoya para que crezca, lo apoya para que sane sus heridas, y ahí es donde se vuelven pareja. O sea, oficialmente aquí es donde se vuelven pareja, porque Jin le dice que pues sí, está enamorado de ella y que ahora no la va a soltar, y ella le dice que pues ella como encantada, y como que sana esa parte de sí mismo. Eros es una de las pocas historias donde he visto de verdad el poder del amor. Qué cursi me escucho, pero es de verdad de las pocas historias donde he visto el poder del amor para transformar a un personaje. O sea, creo que de las cosas que más admiro, adoro, quiero de las historias de amor es cuando ese amor mismo cambia la estructura del personaje, cambia de un momento oscuro a un momento de luz, vamos a llamarlo de esta forma. Eso es algo que a mí me parece maravilloso de las relaciones de pareja, y creo que es de las cosas que me encanta leer en las historias de ficción. Porque, por ejemplo, el cambio de Lele es hacia bien. O sea, Lele siempre fue un personaje muy de luz. Lele siempre estuvo como en el momento de la luz de la vida, y aunque tuvo sus momentos oscuros o tristes, siempre estuvo como hacia adelante, y tenía el apoyo de Jing, que la salvaba en las situaciones más feas. Entonces siempre pudo seguir adelante. Pero Jing no. Jing llegó a un momento en el que se hundió en la tristeza, en la depresión, en la que vivía por vivir, pero en realidad no era feliz, ¿no? Y entonces de repente aparece Lele en su vida y le da la fuerza y la luz que necesita para salir de ahí, para sanar heridas, para mejorar como persona. Y eso me parece de verdad hermoso. Yo lo cuento mucho porque otra de mis historias favoritas es la de Kurono Kei y Tae de Gans, y es exactamente lo que sucede en esa historia. Kurono es un tipo mediocre, detestablísimo. O sea, Jing nunca fue detestable, pero Kurono sí lo era, detestablísimo, o sea, horrible. Y Tae lo va a convertir en un ser humano mucho mejor,
si bien no un santo, lo va a hacer un personaje que cambia drásticamente. Y eso es lo que vi con Jing y con Lele. O sea, al ser su romance tan paulatino, o sea, imagínense, son 10 años de historia, no es como de la noche a la mañana, pues ves como poco a poco Lele va rompiendo la pared que tenía Eros, que estaba súper justificada, o sea, lo que le había pasado era una tragedia totalmente, pero ves como poco a poco ya va llegando al corazón de Eros, y eso es bien lindo. Ahora, hay una cosa que también me encanta de este manga, que tengo que resaltarlo muchísimo, y es que ahí me duele mucho cuando hay un personaje súper entregado y el otro personaje le corresponde en plan, pues no me queda de otra, ¿no? En plan, pues me amas tanto que pues está chido y ya, ¿no? Lo que sea, lo que salga. Y nunca le corresponden como al 100 el dolor que sufrió ese personaje. Eso no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Por ejemplo, parejas que me pasa con esto. Helga y Arnold de A. Arnold. Helga es un personaje que daría todo por Arnold. Y Arnold no se da cuenta. Entonces nunca es recíproca esa relación. Y el día que se volvió recíproca con la película que salió hace poco, no me convencieron. Porque nunca sentí que estuviese justificado que Arnold se quedara con Helga. O sea, en ese tipo de relaciones siempre siento que el personaje que se da cuenta del amor del otro no lo merece, o sea, no ha hecho nada para obtener el amor del otro, ¿ok? No, realmente no lo has visto decir, vale, o sea, eso es lo que te tocaba, tienes que ser feliz, por favor, disfrútalo. No, entonces digo, Helga, tú mereces a alguien mejor que Arnold, por favor, es demasiado para Arnold. Eso también me pasa con Lanshan y Wei Jin de Untamed, porque es como Lanshan da todo por él, o sea, Lanshan hace un montón de cosas por él sin pedir nada a cambio, porque de hecho en la relación que ellos tienen son como rivales y realmente no hay ningún momento en el que digas, bueno, güey, Jin, aquí hiciste algo grandioso por Lanshan, nunca. Entonces cuando el personaje no sufre por el que dio todo por él, a mí como que no me acaba de cerrar el hueco, como que siento que se queda un poco en sentimientos unilaterales en algún momento, o que el personaje que lo dio absolutamente todo no está bien compensado, no está bien pagado, voy a decirlo de esta forma. Una de las enseñanzas de estas historias es que no hay que esperar nada a cambio, que cuando tú das amor es porque lo quieres dar, no porque estás esperando recibir algo. Pero yo como espectadora sí espero recibir un poquito de sufrimiento de parte del otro personaje. Otra historia que también odio con eso es la de Naruto y Hinata. O sea, en la película de Naruhina, la película de The Last, pareciese que Naruto se quedó con Hinata porque pues ya, o sea, era lo que tocaba, era lo que pasó. Odio cuando un personaje se da cuenta de los sentimientos que tiene hacia el otro personaje hasta que sabe que ese personaje está enamorado de él o de ella. Ejemplo es el Naruhina. Hasta que Naruto se entera de que Hinata está enamorada de él, es que él se da cuenta maravillosamente que está enamorado de Hinata. Bullshit. Odio esas relaciones. De verdad, no las soporto. No, entonces, esta es bonita porque durante toda la historia tú ves que él está persiguiendo a Jing, pero al mismo tiempo te das cuenta que Jing está profundamente enamorado y no lo quiere decir y no sabes por qué. Y al final todavía falta mucho. Ellos se vuelven pareja, pero a partir de que se vuelven pareja van a tronar y reconciliarse varias veces, ¿ok? Porque primero Jin se da cuenta que Lele dejó el mundo del modelaje, se enoja con ella, aparece otra vez Fietna, aparece la parte más oscura de la historia, que es que aparece Long, reaparece Angus después de estar un tiempo con Donovan, y pues es donde te enteras que realmente el rollo era un poco incestuoso, o sea, Long sí iba a formar un triángulo amoroso, pero no por Lele, sino por Jin. O sea, para él Lele es una amenaza total. Okay, Lele no puede estar con Jin porque significa que él sale sobrando. Entonces la mayor amenaza de la relación de ellos dos va a ser el hermano. Y eso no lo veías venir. O sea, eso de verdad yo no esperaba cuando empecé a leer la historia. Yo esperaba un triángulo típico o interesante entre gemelos y una chica. No, o sea, sí es el triángulo, pero no como yo lo veía venir. Y eso fue como, wow, o sea, sí fue como, me encantó esa parte. También es porque Lele va a aceptar todo el pasado de Jing, ¿ok? Todo. O sea, todas las cosas horribles que hizo, lo que hizo en Suecia de engatusar a una mujer, tomarle fotografías, acostarse con ella y luego sobornarla, lo cual es muy sucio. Lele lo va a saber y ella está dispuesta a perdonar esa parte oscura de él mientras él se perdone a sí mismo. Eso está bien cabrón, o sea, sí está cabrón esa parte, me fascina. Pero el punto donde se van a separar la última vez va a ser con el hermano. El final, si me permites decirlo, no me fascina, no me encanta, la verdad, porque el final es muy apresurado. Y como que la autora ya no sabía cómo resolver el tema del hermano loco,
El hermano sí estaba como deschavetado totalmente. Y entonces no encuentra cómo cerrarlo. Para mí hubiese sido lo más ideal matarlo. O sea, digo, pobrecito Jin, más sufrimiento. Pero la forma, o por lo menos la forma en la que resolvió curar su locura o la enfermedad de Long, no se me hizo a la altura de lo que venía haciendo la autora, la Nikki Lee. No se me hizo a la altura y se me hizo muy apresurado. Aparte, al final de la historia, el último episodio, la autora nos presenta el nuevo manga, el nuevo manhua que está haciendo. Entonces introduce a los personajes de esa historia como para que te interese. Y yo dije, como estrategia comercial tal vez pudo estar bien. No digo que no lo sé. Pero para mí como que meter a esos personajes en el último episodio es como innecesario totalmente. O sea, yo quiero saber qué pasa entre ellos dos. No me vengas con la banda de rock que va a protagonizar tu siguiente manga. No me interesa en lo más mínimo. Pero bueno, tiene final feliz como todas las historias. Me parece un poco flojo la parte de cómo resuelve el conflicto con el hermano. O sea, creo que tenía muchísimo potencial para escarbar más ahí. Y no sé si le cancelaron el manga ya a finales. O sea, finalizando le dijeron ya, Nikki Lee, ya termina tu historia. O si ella desde un principio pensaba terminar la cosa así. Pero si el conflicto más fuerte que iban a tener Lele y Eros en su amor era el hermano loco que no podía dejar que nadie estuviera con Jing, pues tenías que trabajar mejor su trastorno narcisista, su pérdida de identidad a través de los ojos del hermano, todos esos problemas que tenía Long, que sí estaban como bastante graves, sí los aborda, pero no los acaba de cerrar. A ver, pérdida de memoria. Ya sabemos que para una historia, meter pérdida de memoria así como a esas alturas de la historia es como como un Deus ex machina. Un Deus ex machina es, o se le conoce desde la Grecia clásica, cuando un dios intervenía y salvaba todo el conflicto. O sea, cuando el personaje estaba en su peor momento, llegaba el dios y le arreglaba el problema. Por eso se llamaba Deus ex machina. Entonces ahora se utiliza como un término para decir cuando tú como escritor no tienes ni puta idea de cómo acabar tu historia, el conflicto se te creció demasiado y ahora dices, bueno, ahora cómo lo resuelvo, y metes un elemento mágico, fantástico, o metes un elemento que no tiene absolutamente nada que ver en la historia que resuelve el conflicto. O sea, por ejemplo, una herencia. El protagonista ya está hasta el cuello de deudas, está en el peor momento de su vida y de repente, ¡pum!, aparece una deuda de la nada, una herencia de la nada y le resuelve el problema. Y dices, ¡ay, qué flojera! O sea, ¿de dónde salió esto? Lo mismo cuando los personajes están contra una pared, un montón de enemigos, y de repente aparece un personaje de la nada o un poder mágico de la nada y resuelve el problema. Es como, ¿en serio? O sea, no. Bueno, lo mismo sentí que sucedió con esta parte. La pérdida de memoria en algunas historias es totalmente, no sé qué hacer con esto, así que le vamos a borrar la memoria para resolverlo. O no sé cómo alargar la historia, eso también me ha pasado, por ejemplo, en Hanayori Dango, cuando su casa Domyoji pierde la memoria, es como, ¿para qué? ¿Nada más para alargar la historia? O sea, no viene a cuento la pérdida de memoria, ¿para qué? Bueno, para mí funciona para dos cosas muy mal. O sea, no digo que esté mal utilizar el término de pérdida de memoria en una historia, de hecho me agrada. Por ejemplo, Wei Jin y Lan Shan, tiene sentido que el tipo no recuerde todos los trozos de su vida y que los vaya recordando poco a poco porque lo acaba de reencarnar, ¿no? Y además no está la mitad de la historia, ni está como ahí puesta nada más porque sí, sino que es para ir revelando poco a poco cosas de su vida. En cambio, cuando tú lo metes en esas dos cosas, como para alargar la historia o como para decir, así se resuelve el problema, me parece horrible. Eso es lo que sucede con Lele, Long y Jing. Long pierde la memoria en un accidente de auto, lo que le va a permitir empezar de nuevo. O sea, en vez de tener que tomar tratamiento psiquiátrico o tener que enfrentar el problema real de su locura, de la falta de tornillo que tiene, lo cual la gente tiene que vivir con esto, porque en la vida real, o por lo menos en las historias dramáticas, pues la gente no pierde la memoria nada más porque sí. Cuando te das cuenta de la locura, tienes que atender a tu familiar. De hecho, Jin se ve enfrentado en estas dos opciones. O elijo a Lele o elijo a Long, y no quiero perder a ninguno de los dos. No quiero perder al amor de mi vida, pero tampoco quiero perder a mi hermano. Pero es imposible que estén juntos, porque cada que Long se encuentra con Lele la quiere matar. Y no nada más lo digo en el sentido figurado, la quiere matar literalmente. De hecho, lo intenta. Entonces, es peligroso, es un tipo peligroso potencial, o sea, debería estar recluido en un psiquiátrico, ¿no? O sea, esto es real, esto es lo que le pasa a la historia.
y que la autora diga, bueno, no tengo idea de cómo abordar esto, o sea, no quiero dejar a Long en un psiquiátrico entre paredes blancas, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Le vamos a borrar la memoria. Me parece un final flojo. Para todo lo que venía dando la historia me parece un final flojo. Y solamente por eso es que la historia no es de mis tops en el mundo mundial, pero, o sea, está en la punta, es de las 10, me atrevería a decir de las 5 historias que más me gustan de amor en todos los formatos que he leído, de verdad. Entonces, si pueden, denle un ojito. Bueno, ya a esas alturas les he contado toda la historia, pero ¿qué opinas de The One? ¿Te gusta The One? Para mí es mi manhua preferido. Hasta ahorita no he encontrado otro manhua que me guste. Voy a hablar más adelante en el siguiente episodio de manhwas para que abordemos distintas historias que he leído. Hay 2 que 3 muy buenas, principalmente en el BL, en el Boys Love. Hay muy buenas historias en manhua. Lo que es el shoujo son un asco. Así que hablaremos de ambas. Y espero que nos veamos dentro de 15 días. Si llegaste hasta acá, te has chutado más de 1 hora y media mi voz, o sea, felicidades, te mando un abrazo enorme, Kouhai, te doy todo mi apoyo, no sé qué estés haciendo en este momento, pero gracias por dedicarme esta hora y media de tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio y por favor, si te gusta The One, si te encanta la pareja o qué piensaste del final o qué otra historia de las que se dan en la... Es que hay varias historias, hay muchísimos personajes en The One. Yo me puedo llevar un podcast como de 5 horas hablando de The One porque me salté un montón de subtramas, pero un montón de subtramas me salté. Si te gusta, si alguna de esas historias te gustó, por ejemplo, hay otra parte que me encanta de The One, que es cuando Long y Lele hacen un proyecto con un fotógrafo en el que él cuenta una historia de un ángel que salva a un hombre herido, que es literalmente la historia de Long y de lo que necesitaba en una mujer, ¿no? En este caso no iba a ser Lele, porque Lele ya era el ángel de Jing, pero es donde ellos se pueden encontrar mutuamente en su dolor. Esas escenas son preciosas, lástima que era el momento más difícil de la relación entre Lele y Jing, antes de que fueran pareja. Entonces, esa escena me gusta muchísimo, esa subtrama me gusta muchísimo. ¿Tú qué otras historias o tramas de la misma The One te gustan? Cuéntamelas en mi Instagram, ya sabes, @GabySenpai, Gaby con V, Gavi, Senpai. Así me encuentras en Instagram y ahí abrimos muchísimo la conversación, platico con muchísimas de ustedes por ahí y me encanta, de verdad. Síganme por ahí y comentemos sobre The One. Un beso enorme y nos vemos dentro de 15 días. Bye bye. It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com.